capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante. Nosotros hemos mirado el año pasado, si ustedes se recuerdan, que había como si fuera pensar que fuera Dios injusto, cuando dice ahí en el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Y pudimos ver que la razón por la cual estas personas están cayendo en el engaño es porque ya han rechazado al Señor. Creo que ustedes se recuerdan eso, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Que por esa era la razón. O sea que en otras palabras, la gente que va a ir a condenación es por justamente ya haber rechazado en el pasado al Señor. Y bueno, nosotros continuando con el siguiente versículo, dice 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Aquí tiene la clave. Hay personas que han oído una y otra vez la verdad y miramos ciertos pasajes como Romanos 1, que dice que cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, todo esto nos hace mirar que realmente Dios no es injusto, sino que el ser humano es responsable también de sus acciones, de su ofensa y de su rechazo a Dios. Por eso termina el versículo 12, sino que se complacieron, dice, en la injusticia. No solamente, digamos, ellos rechazaron al Señor, pero también ellos están complaciéndose en esa maldad. Ahora, nosotros entramos al versículo 13, la semana final del año pasado, y creo que esto nos ayuda a ver de una manera diferente que tenemos una base como creyentes. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto que dice a vosotros. Y vemos acá que qué diferencia o qué contraste hay entre los que están en la condenación, según el versículo 11 y 12, al versículo que ahora estamos entrando. Y esto tiene que ver con personas que ya son convertidos. Dice, pero nosotros debemos, ¿qué dice? Dar siempre gracias a Dios. Y bueno, si usted no deja el versículo ese, pero vamos al capítulo 1 del mismo libro, ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y el versículo 3, dice la Escritura, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Nosotros hemos visto, digamos, algunos meses anteriores que ya está en acción, que dice el misterio de iniquidad. Entonces, los versículos que hemos venido viendo anteriormente, los que están engañados van a recibir consecuencias, dice los que no creyeron a la verdad. Pero en el versículo 13 que estamos mirando en esta noche, como el versículo que acabamos de leer, el versículo 3, está hablando para aquellos que son salvos, que son hijos de Dios. Nosotros tenemos que distinguir el tiempo. ¿Y sabe cómo nosotros distinguimos el tiempo que estamos viviendo? Acabamos de leer el versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Quién eran esos vosotros? Pues eran los hermanos de Tesalónica. Eran hermanos que venían con un trasfondo de ser paganos, de ser idólatras, de haber llevado una vida definitivamente, hermano, en contra de Dios. Pero el Señor, hermano, a través de la vida de Pablo y de sus compañeros, el Señor los alcanzó como a muchos de ustedes. Mire lo que dice acá Primera Tesalonicenses. No es que ellos están de una manera más especial que nosotros. Hermanos, es el mismo Dios. Mire lo que dice acá Primera Tesalonicenses. Y dice en el versículo, por favor, 9, acá de Primera Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste. ¿De dónde se convirtieron estos hermanos? Dice, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos estaban conscientes de la venida del Señor y ya Pablo les había escrito y en los primeros momentos de su vida les explicó que ese Mesías que murió
que Él fue sepultado, que Él resucitó, así como Él se fue y Él iba a volver. Entonces, en otras palabras, hermano, el poder de Dios de convertir a estos hermanos no quedaron así nomás con decir, bueno, soy salvo, como hoy en día escuchamos las personas, yo soy salvo, pero no hay cambios en sus vidas, no. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Todos nosotros venimos con un trasfondo de diferentes clases de pecaminosidad, de fallas en nuestras vidas personales, pero vos no vas a ser igual que antes. Vas a ser un hombre, una mujer diferente, hermano. Y por eso dice ahí que otros cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste. ¿Has visto los cambios en tu vida desde que te convertiste, amado hermano, hermana? ¿Has visto la transformación que Dios ha hecho en tu carácter, en tu manera de pensar, en tu perspectiva de la vida, en el propósito que Dios tiene para tu vida? Estas preguntas vos deberías responderte, como estos hermanos podemos ver su testimonio. Mira el capítulo 2, hasta dónde, ¿verdad?, llegó esa fe que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses, donde estábamos leyendo en el capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice acá el capítulo 2, ahí en la misma carta de 1 Tesalonicenses. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué impresionante el poder de Dios, de su Espíritu Santo, de los instrumentos que Dios usó, como dice acá. La palabra no fue recibida como, bueno, Pablo me está enseñando o Sila me está enseñando. No, lo pone bien claro y dice acá, oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de verdad. Por ejemplo, para que eso suceda, amados hermanos, realmente Dios tiene que haber obrado en tu corazón. Dios tiene que haber obrado en mi corazón, de tal manera que nosotros, a medida que nos reunimos como hoy o en otras reuniones, va a haber crecimiento en tu vida personal, en tu comunión diaria que estás teniendo con el Señor. Por eso mi pregunta es, ¿cómo recibiste la palabra cuando un día alguien te habló? Cuando viniste al Señor. ¿Cómo quedó ahí, digamos, o hizo el mismo efecto que en los hermanos de Tesalónica? ¿Es el mismo Dios que salvó a los hermanos de Tesalónica, el mismo Señor que nos salvó a nosotros? ¿Tiene el mismo poder que actúa, dice, poderosamente la palabra en nuestras vidas? ¿Podrías estar dando testimonio de que Dios está realmente obrando en tu vida personal? Volvamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Entonces Pablo, él sabía que estos hermanos no eran creyentes nomás solamente que decían de haber creído, no, algo había pasado en sus vidas. Y por eso leemos el capítulo 1, versículo 3, donde él dice que da gracias a Dios por vosotros. Y ese agradecimiento es ante el trono de la gracia de Dios, ante el Señor. Dice, como es digno, por cuanto vuestra fe, que dice, va creciendo. Amado hermano, vos no necesitas ir a un seminario teológico para vos crecer en la fe. Vos tenés la palabra de Dios, vos tenés la Biblia, tenés dónde tener una comunión con el Señor. Ahora, si vos no estás leyendo la Biblia, no la estás teniendo, no la estás entendiendo, entonces quiere decir que no tienes el Espíritu Santo. No solamente la iglesia, digamos, como acá, se abren las puertas, tantas iglesias locales, gracias a Dios por los maestros, pero esos maestros, digamos, solamente nos pueden enseñar un día domingo como hoy, o tal vez otra reunión que pueda agregar la iglesia. Pero durante la semana, dice acá que Pablo daba gracias por los hermanos de Tesalónica, porque vuestra fe va creciendo, dice. En segundo lugar, dice, no solamente va creciendo la fe, va creciendo el amor, que dice, de todos. Esos hermanos se amaban en verdad, amaban a los que no seguían en la fe, se estimulaban, se fortalecían en la fe. ¿Ha fortalecido algún hermano en la fe el año pasado? ¿Hemos fortalecido a otros hermanos? ¿Has llamado a otro hermano? Hermano, ¿estás siguiendo al Señor? Los que nos visitan en la congregación, ¿te has preocupado? ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde vivís? ¿Qué haces? ¿Has mirado realmente? ¿Tenés una carga por eso?
Hermanos, tenemos que estar viendo que no solamente crecían en la fe, pero crecían en el amor. Y no eran hermanos que no tenían problemas. Si usted lee la primera carta, Pablo le escribe porque muchos hermanos habían partido con el Señor, estaban quebrantados, muchos habían sufrido persecuciones, hermanos. Nosotros también pasamos dificultades en el trabajo, pasamos pruebas en nuestros matrimonios, pasamos pruebas con nuestros hijos, pasamos dificultades. Ahora mismo el mundo, su misterio de iniquidad ha crecido a tal manera que un creyente, hermano, a pesar de esta situación que nos ha pasado a todo el mundo el año pasado y no sabemos qué nos deparará este nuevo año 2021, lo importante de esto es recalcar lo que Pablo dice de los hermanos de Tesalónica, que aún en medio de persecuciones, en medio de sufrimiento, en medio de dolores, dice que su fe ha crecido de estos hermanos. Una fe puede crecer cuando nace. Un niño no puede crecer si no ha nacido. Un bebé no puede nacer si no has crecido. Si vos no has nacido de nuevo, no va a haber crecimiento. ¿Entiendes eso? Si vos has nacido de nuevo, va a haber crecimiento en tu fe con Dios. Vas a tener más amor por los hermanos. Vas a tener, así como decís que amás a Dios, vas a amar más al prójimo. Vas a amar a la gente que está perdida sin salvación. En tercer lugar, dice, no solamente abunda el amor de todos, y cada uno de vosotros, dice, abunda, ¿para con quién? Con los demás. No solamente con los hermanos de Tesalónica, sino con aquellos que están más allá de ese lugar donde esta carta va recibiendo. Y por eso, hermanos, si estas cosas no son una realidad en tu vida, vos deberías evaluarte tu cristianismo. Deberías evaluarte todas aquellas cosas que hiciste, capaz que algo no está pasando porque tu fe debería estar siendo renovada. Tu fe debe, y usted dirá, bueno, pero yo vengo a las reuniones, pero tu cristianismo está en el trabajo, tu cristianismo está en la escuela, tu cristianismo está en la calle, tu cristianismo está en el hogar donde vivís, reflejar la imagen del Señor, tu fe ha crecido verdaderamente, estás viviendo con confianza, estás compartiendo esa confianza a otro, diciendo Dios es grande, hay tribulaciones, hay problemas, pero Dios sostiene mi matrimonio, Dios sostiene esto. ¿Has dado testimonio de esa manera? No en emociones, sino agarrar las promesas de la palabra de Dios y tomarlas para tu propia vida, y en base a eso, tu esperanza va creciendo en el Señor, dice, y el amor que dice, de todos. Amor no significa nomás llegar a las reuniones y no tener contacto con nadie. Si vos no tenés contacto con nadie, vos podés haber recibido a Cristo, puedes haber sido bautizado, puedes ser hasta miembro de una iglesia, pero si vos no estás en conexión con los hermanos, no estás en comunicación. Amados hermanos, estos hermanos de Tesalónica habían sido hasta divididos, separados por su fe, no por las cuestiones de adentro, sino por las persecuciones de afuera. Entonces, esa maldad que ya había en aquellos días había crecido más y hoy en nuestros días ha crecido más. Por eso nosotros tenemos que entender, si hemos crecido en fe y en amor, vamos a distinguir los tiempos. Nosotros, estos estudios que hemos comenzado en estos últimos meses acerca de profecía, no es algo que solamente lo decimos por este tiempo, no. Acordémonos que esto es una doctrina importante de la fe cristiana. ¿Y cuál es? La venida de Cristo. El Señor viene por nosotros. Esto es algo que, hermanos, es realidad en nuestra vida. ¿Vos crees que el Señor viene? ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? El Señor viene, no estamos hablando nomás por hablar. Pero estos hermanos estaban esperando y por eso Pablo elogia ese crecimiento de fe, ese crecimiento de amor. Y por eso en el versículo que leímos 13, debemos dar siempre gracias a Dios. Ahora, nosotros mostramos una imagen la última vez. Y si no te das cuenta, hermanos, que todo esto que estoy hablando no lo vive la gente que no es, en este caso los creyentes verdaderos viven lo que estoy hablando, que la fe crece, el amor crece, porque ha nacido de nuevo. Pero un inconverso, digamos, no crece en esto. Al contrario, ¿en qué crece más aquel que no es creyente, que rechaza la verdad, que cambia
la verdad por la mentira. Ustedes han leído la última vez. Ahí en Romanos 1 dice que cambiaron el uso natural, ¿sí o no? O sea, el uso natural. ¿Cuántos de ustedes han visto el homosexualismo crecer más grandemente? El lesbianismo. ¿Cuántos de ustedes han visto la maldad crecer más o no? Yo te pregunto, ¿te afecta eso o no? ¿Tenés paz en tu vida? ¿Vos estás contento cómo el mundo va de mal en peor? No, eso te aflige. El mismo Lot vivía en un tiempo donde estaba en medio de Sodoma y Gomorra, afligido por eso. Y mira, hablamos de la pandemia nosotros la vez pasada y había puesto esta frase de un hombre que había dicho de una peste. ¿Cuántos de ustedes miraron esta imagen alguna vez? La miraste esa imagen, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué nos enseñó la peste de Camus? Ustedes saben que ha habido muchas pestes. El coronavirus es una de las pandemias que hubo a través de la historia de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes sabían que había otras pandemias? Aparte del coronavirus, acá menciona la pandemia de Camus, pero hubo otras pandemias. ¿Y qué dice ahí? Las peores epidemias no son biológicas, sino morales. El coronavirus está sacando a la luz lo peor de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que está saliendo a la luz? Insolidaridad. Ya no hay solidaridad, no importa el prójimo. Egoísmo, inmadurez, irracionalidad, conservar la calma en circunstancias es imperativo y ético. Mira, vos todos los días estás frente a un mundo que si vos no creces en la fe, si vos no estás conectado con la palabra de Dios, ¿no? Porque, como dije la última vez, no estudias para ser un maestro en la iglesia. Ahora, si Dios quiere que vos seas un maestro en la iglesia, un pastor, un evangelista, Dios te lo va a mostrar como este hermano nos dio testimonio en esta mañana. Pero si vos estudias la palabra de Dios, ¿es para qué? Para que crezcas en la fe. Para que crezcas en tu amor por el Señor. No te olvides de eso. A veces tu hijo te puede preguntar, esta noche oramos por una familia misionera. ¿Qué pensamiento tiene esa niña? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién la va a instruir? Tus hijos te han preguntado por qué hacen esto. Te han preguntado tus sobrinos, tus primos, tu propia esposa, tu propio esposo, por qué se hace lo que se hace. Pero si no creces en la fe y no creces en ese amor, no tenés una respuesta. Y querido, hay el misterio de iniquidad creciendo más y más. Yo estaba escuchando esta semana de una periodista inconversa. No te estoy hablando de una periodista cristiana, porque muchos pueden recitar un libro de texto como El Quijote de la Mancha, ¿viste? Que es muy conocido dentro del mundo de nosotros los españoles o castellanos. Pero hay otros libros. Pero hay gente que sabe, mira, que es inconversa, que la maldad ha crecido. Yo no estoy hablando de creyentes. Entonces, el misterio de iniquidad, que ya en el tiempo de los tesalonicenses ya había, hoy ha crecido más. Y esta semana yo estaba escuchando una periodista, en un minuto, ella resumió lo que yo en esta noche nomás lo voy a exponer en 30 minutos. Tal vez vos ya lo miraste, ¿viste? Pero me sorprendió que una inconversa tenga claro esto. Y hay creyentes que hoy en día, yo ya no sé cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque no tiene una comunión con Dios. No ha crecido en la fe, no ha crecido en su amor hacia Dios. Y cualquier cosa lo engaña. Pero hay gente, mira, inconversa, que sabe, no necesariamente de Dios, lo conoce a Dios a su manera, como una religión, pero sabe que hay que amar a Dios y amar al prójimo. Y ella decía esto, la periodista, refiriéndose a la maldad en la que estamos por enfrentar más y más. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino usar la violencia para conseguir lo que quiere. Por eso es el mayor destructor del amor y de la paz. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en su seno, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Con el aborto las madres aprenden a matar a sus hijos. Con la eutanasia los hijos aprenden a matar a sus padres. Somos la generación que se destruye a sí misma. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto, decía Eduardo Galeano. Vivimos en una cultura del envase que desprecia el contenido. Esa es la tendencia actual, aunque solo los peces muertos siguen la corriente. En palabras de Chesterton, a cada época le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. La dignidad de una persona no depende de la etapa de vida en que se encuentre, como está escrito.
Antes que yo te tomara en el seno, te formara materno, te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta ante las naciones. Cualquier país que... Qué impresionante, ¿verdad? ¿Es la realidad que tú vives? ¿Cuánto habían visto eso? Y tú piensas que se va a mejorar el mundo. Ustedes que están en red social, pensamos que el mundo se va a mejorar, pero como una persona inconversa, y claro, puede usar un texto aislado, pero es la realidad de la situación. Esto se va a poner más grave. Vos no podés decir que podés vivir la felicidad hoy estando una hora en la iglesia, leer un pasaje bíblico y toda la semana no tener una comunión con Dios, crecer en la fe, en tu amor por el Señor. ¿Sabes? Si eso no es una realidad diaria como creyente, el mundo te va a afectar con esto, ¿no? Van a ser arrastrados personas. ¿Por qué? Porque se han desconectado del Señor. Y qué impresionante. O sea, si no ama a Dios, pues eso es lo que está pasando. Lo que acabas de escuchar. Es normal el aborto. ¿Está bien el abortar? Esta semana en Argentina se aprobó hace una semana el aborto en nuestro país. Eso entre otros países que ya lo han hecho, por supuesto. ¿Qué podríamos decir de otras cosas que se van a seguir aprobando en los próximos meses y años? No podemos decir, bueno, no me va a pasar nada a mí. Mira, la semana que viene vamos a aborcar esto. Mira lo que dice acá 2 Tesalonicenses, estamos en el capítulo 2, ¿no? Pero si entras al capítulo 3, por favor, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, Pablo está pidiendo a los hermanos de Tesalónica, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, que dice, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados, que dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué pensás que va a cambiar la situación acá en América? ¿El presidente? Oremos por el presidente, oremos por la justicia. Pero ¿sabe lo que va a hacer la diferencia en el ser humano? Es el Evangelio, es Cristo Jesús. Y el Evangelio es una persona, es la persona que está en tu vida. ¿Comprende la palabra que dice, no es de todo la fe? O sea, un día va a ser normal matar a los creyentes, un día te van a buscar a ti, te van a decir, tú estás diciendo esto, ¿por qué lo dices? Y ya no va a ser, digamos, porque venías a una iglesia, vas a ser probado en tu trabajo, vas a ser probado ahí donde vivís, en el barrio. Y dos cosas pueden pasar, o negás la fe o morís por la fe. Por eso vemos acá que estos hermanos habían comprendido su salvación y volviendo al versículo 13, es lo que nos esperanza, dice, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermano, amado en el Señor, de que Él os haya escogido desde el principio. Y nosotros pusimos el ejemplo del hermano Trenchard que decía, si nuestra salvación dependiera de lo que nosotros somos o hacemos, tendríamos muchos motivos para sentirnos inseguros. Fallamos, pero gracias a Dios no es este el caso, por eso está diciendo ese versículo. La seguridad del creyente, del cristiano, está garantizada porque es resultado de la acción de Dios conforme a un propósito eterno. Ahí lo estamos leyendo en el versículo 3. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, dice. Qué lindo es esto, hermano, porque esto nos anima a nosotros en esta noche a mirar que el resultado, porque ahí vemos el resultado de lo que Dios tuvo que obrar. Dios tomó la iniciativa, no fue algo tuyo. Tú no lo buscaste al Señor. Él tomó la iniciativa. Y si en esta noche todavía no sos un hijo de Dios, Dios ha tomado la iniciativa. Por eso dice a los hermanos, mediante la santificación. Es interesante esto, hermanos, porque Él, en primer lugar, dice que da gracias. Usted lo ve en el versículo 13. Después dice el mismo versículo que estos hermanos son amados del Señor. Por eso es lindo saber que el amor de Dios no es solamente algo de labios. Si vos has recibido al Señor, vos tenés que experimentar el amor de Dios. No es solamente repetir unas palabras, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Tenés que saber que todo lo que Él hizo fue por causa
de nuestras ofensas a Dios. Nosotros merecíamos realmente la consecuencia por nuestras acciones. Y por eso Él dice, amado en el Señor. En otros lugares, hermano, en el mismo, acá capítulo 2, versículo 16, mire lo que dice, un poquito más abajo dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro. Está hablando de las dos personas, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, que dice, por gracia. Entonces, hermanos, vemos acá que el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial es uno. Entonces, este plan es el amor de Dios que se manifestó ¿hacia quién? Hacia los salvos. Y no fue desde hace poquito, no fue hace 2000 años atrás, dice desde la eternidad, dice el versículo. Por eso, hermano, la elección, que dice acá el versículo que estamos leyendo 13, nos ha escogido, ahí está la palabra escogido. Esto fue determinado desde la eternidad. No fue determinado desde que el hombre pecó. Por eso, en otras palabras, la elección, como dice acá, es eterna, dice el versículo 13. Es un amor que dice eterno. Qué bueno que Dios no cambia en ese amor. Si el ser humano se pierde es porque rechaza al Señor. Y mira, rechazar al Señor Jesucristo no es decir, bueno, yo te rechazo abiertamente. Mira, Judas estaba entre los discípulos. Hubo otros hombres a través de la historia, de hombres y mujeres que estuvieron con el pueblo de Dios, pero ellos rechazaban en su corazón al Señor. Entonces, no se trata de algo de labios, nuestras acciones internas pueden estar llevando exactamente a esa condición espiritual. Por eso Pablo acá descubre algo que debe motivar al Hijo de Dios que es salvo. Mire, por favor, a Primera de Juan 4:8. Primera de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 8. En el mismo Evangelio, en el mismo Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4, y probablemente ya alguna vez lo has leído, dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Esta palabra mostró significa que se manifestó. ¿Por quién? Por medio del Señor. Versículo 8, estamos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que amamos al Señor? Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Pero ¿qué pasa si yo realmente, digamos, no he podido experimentar ese amor que Él se mostró por su Hijo? El versículo 8 dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestra motivación, hermano, acá muestra, y aún Pablo ve que aquellos que son elegidos como tú y yo, o sea, él desde antes de la fundación del mundo, pone claro que Dios es amor, pero el Hijo de Dios, cada creyente que manifiesta ese amor, pero si tú no amas, hermanos, entonces no has conocido, dice, a Dios. Por eso es interesante que esto fue desde el principio, antes de la fundación del mundo. Y también volviendo de vuelta a 2 Tesalonicenses 2:13, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Note la expresión, ¿por medio de qué? De la santificación. Esta palabra santificación tal vez muchos de nosotros lo hemos escuchado, pero usted dése cuenta acá que esto es un elemento esencial de la salvación. Note acá en Primera de Pedro 1:2. Ahí puede dejar ahí un momentito 2 Tesalonicenses 2, pero vamos a Primera de Pedro en el capítulo 2 y vamos a dirigirnos al versículo acá 2. Dice la palabra, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
o sean multiplicados. Amados hermanos, el Hijo de Dios que ha llegado a ser un creyente, como dice acá el versículo 3, dice que Dios nos ha elegido según que dice la presciencia. O sea, con ese conocimiento anticipado, no es algo que fue algo que Él no lo supiera, Él es omnisciente. Pero dice acá hablando de la santificación, dice en santificación, ¿qué dice? Del Espíritu. Es interesante, hermano, usted está ahí en Primera de Pedro 1:2. ¿Cuál sería, hermano, el contraste, digamos, de esa santificación? Sería la injusticia, ¿no? Sería la maldad, la desobediencia. Y justamente, hermano, antes de que se manifieste el anticristo, ¿no? Porque ya nosotros hemos mirado que antes de que el Señor venga, hay algo que lo detiene a su tiempo, ¿no? Cuando sea gritado. Pero sin duda, hermano, está ya en ese proceso de manifestarse el anticristo. Entonces, lo contrario a santificación sería injusticia. Entonces, miramos acá que los seguidores del anticristo o los seguidores de aquellos están entregados, hermanos, por Dios a esa condenación. Por eso es maravilloso, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, según el versículo 2 acá en Primera de Pedro, para finalizar esta parte, dice en santificación del Espíritu, para obedecer. Cuando, hermanos, nosotros fuimos salvos, hermanos, no fue una iniciativa tuya ni mía, fue la iniciativa de ¿quién? De Dios. Acabamos de hablar de eso. Ahora, nosotros como pecadores, sin vida, sin esperanza, sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ahí lo podemos ver en Efesios capítulo 2, no podíamos, hermano, tener vida por nosotros mismos. ¿Quién, hermano, nos alcanzó, nos dio vida? Fue el Señor Jesucristo, justamente por medio de este espíritu de santificación. Entonces, por eso expresa la palabra para obedecer, estamos leyendo, para obedecer. Usted hace rato, hermano, leyó, cuando comenzamos el mensaje, que leímos ahí Primera de Tesalonicenses, donde dice claramente que hay personas que no obedecen al Evangelio, que no obedecen al Evangelio. Y hay una lista, dice que la ley es para el matricida, para el homicida, y da una lista larga. En otras palabras, queridos hermanos, no existe, hermano, hijo de Dios que sea desobediente. Desde el día que tú viniste al Señor, si el Espíritu Santo obró en tu vida, ¿por qué crees que vos le recibiste al Señor? ¿Fue por tu propia fuerza? No, hermanos. Tú estabas muerto en delitos y pecados, yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Él nos dio vida, ¿no? Por su palabra, por su Espíritu. Y por eso respondimos en obediencia y le dijimos, Señor, tú ser nuestro Salvador y Señor. Ahora está la responsabilidad mía. Y esa responsabilidad es ¿por qué? Porque Dios tuvo que tomar la iniciativa, Él obró. Entonces, por eso vemos que un creyente no obedece al Señor por parte, ¿no? Desde que recibe al Señor va a ser un creyente obediente. Cuando usted ve que hay creyentes, no, sabe que yo no leo, no oro, es para pensar y no es tarde para arrepentirse, porque justamente, hermanos, a través de la historia de las Escrituras había gente que se dio cuenta con el tiempo que necesitaba al Mesías. Usted sabe, la mujer samaritana era una mujer devota a su manera, pero necesitaba conocer al Mesías y él le dijo, yo soy el Mesías. ¿Cuántas personas hemos vivido nosotros como creyentes? Hemos estado en universidades cristianas donde inclusive algunos que eran hijos de misioneros se convirtieron. Yo he conversado con pastores que sus esposas se convirtieron. He escuchado de hermanos que inclusive abrían la Biblia y servían en la iglesia y con los años dijeron, ahora yo quiero ser salvo. La verdad, yo estaba engañado. Yo pensaba que Dios era mi Salvador, pero ustedes no sabían lo que yo era. Y yo doy gracias a Dios por esas cosas que se manifiestan. No lo condeno, no lo juzgo. Al contrario, digo, qué bueno que han sido iluminados, porque ahora sí van a obedecer al Señor. Por eso dice la palabra ahí que son creyentes, hermanos, santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el énfasis que Pablo está dando acá
en relación a la santificación. Volvamos, hermano, a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y estamos en el versículo 13. Entonces, acordémonos que lo contrario de eso son los seguidores del anticristo, que son entregados por Dios a condenación. ¿Por qué? Porque miramos en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que, ¿qué? No creyeron a la verdad. No es que ellos no escucharon con un oído humano, sino que ellos decidieron como hombres y mujeres responsables a no creer. Entonces ahora ellos se complacen en la injusticia. O sea, ellos no pueden obedecer a Dios. No pueden. No pueden ni siquiera aceptar al Señor. No pueden hacer una función religiosa. Pueden ser hasta católicos, pueden ser bautistas, pueden ser evangélicos, pueden ser budistas. Ustedes han visto las imágenes hoy en día. Pueden hasta arrodillarse, hacer todo. ¿Qué pasó con el joven rico? Él se arrodilló, pero cuando el Señor le dijo, vende todo y dalo a los pobres, ¿qué pasó en él? Él lo aceptó al Señor como Mesías. No hay respuesta en la Biblia para decir que él se fue triste. Entonces, el mensaje del Evangelio, hermanos, puede causar en alguien también que rechace como estos del versículo 12. Pero qué bueno, hermano, que nosotros estamos con los hermanos de Tesalónica en esta noche, que dice que Dios nos ha escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Continuemos, hermanos. Pero también dice acá el Espíritu. Y hermano, cuando habla del Espíritu acá en el versículo que estamos viendo, es la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es santo. Él santifica a todo ese pueblo que ha elegido y que es de parte de Dios. Primero, hermano, lo consagra eternamente. Porque sabemos, hermanos, que nuestra salvación no comenzó cuando fallamos, pecamos. ¿Desde cuándo fuimos elegidos? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo consagró. Eso es lo que está diciendo por el Espíritu Santo. También, hermanos, dice que esta santificación va a ser perfeccionada. ¿Hasta dónde? Hasta cuando el Señor venga. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor? Yo creo que la mayoría acá en esta noche y los que están escuchando están esperando al Señor. Por eso esto se va a comunicar progresivamente, esta santidad. Así como Dios ha venido primero obrando en nuestros corazones, va a obrar exteriormente, pero también un día ya no tendremos estos mismos cuerpos, hermanos. Por eso el apóstol Pablo muestra acá el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en estos versículos, hermanos. Pero continuando con esto, nosotros miramos que nuestra salvación no se basa. El hermano Wisber decía, hermano, en cuanto a la fe, en primer lugar, la fe que no ha sido transmitida no debe confundirse con las interpretaciones e ideas de los hombres. Los fariseos consideraban sus propias interpretaciones tan sagradas como la palabra de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, tener mucho cuidado porque vivimos en tiempos muy difíciles donde realmente, hermano, el mensaje no está siendo fiel y mucha gente no está viniendo al Señor. Usted dirá, bueno, ¿por qué hay iglesias que se han llenado? Bueno, pues sí se han llenado en un momento dado, pero también el año pasado ha venido una pandemia grande que ha sacudido al mundo entero. Escuelas, universidades, trabajos, y entre eso, ¿qué? Iglesias como nosotros. Y hay gente que ha dado la espalda a Dios. Y uno dirá, ¿será la pandemia? No, hermanos. Usted leyó al principio la primera imagen. Las cosas que se han manifestado han revelado con el tiempo algo que estaba escondido, pero siempre estaba. Y hay cosas que nosotros no sabemos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Frente a estas situaciones, frente a esta realidad. Entonces, mira, los fariseos, ellos interpretaban en la sinagoga, digamos, ¿qué interpretaban? Sus propios pasajes a su manera. Pero el Señor muchas veces cuando usted lee en Mateo y en otros pasajes, Él dice, pero yo os digo. Hermano, ¿no tendría que haber mucha gente entregándose al Mesías al principio? ¿No debería estar la nación de Israel hoy, 2000 años después, ya muchos de ellos convertidos, transmitiendo esa fe? Nosotros podemos aprender de eso.
Porque muchas veces nosotros podemos caer en cosas que no estamos interpretando bien la palabra de Dios y estamos transmitiendo algo que la gente no está llegando al Señor. Y bueno, por eso estamos mirando acá en este versículo finalizando, dice, y la fe que dice, en verdad, te están mirando ahí en el versículo 13, finalizando. La fe que dice, en la verdad. O sea, el resultado de la operación del Espíritu Santo conduce a la obediencia al pecador. Eso es lo que miramos. Si alguien recibe al Señor, no es por presión, no es por manipulación, no es por estarle exigiendo. ¿Quién ha tomado la iniciativa? Es Dios. Entonces, una persona que ha estado perdido, el Espíritu Santo ha estado obrando y lo conduce a la obediencia. Si el pecador se arrodilla o quiere levantar la mano o le dice, Señor, ven a mi corazón, es porque Dios ha obrado por su Espíritu Santo. Entonces, lo que era imposible para el hombre, que no ha sido regenerado o perdido, lo hace posible que el Espíritu Santo. Ahí lo ve en Efesios 2, 1 al 3. Es muy claro el pasaje. El Espíritu Santo, hermano, es el agente para que pueda haber un nuevo nacimiento. No puede haber nuevo nacimiento, hermano, sin el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. En 3 oportunidades, el versículo 3, versículo 5 y versículo 6, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es, hermano, poner la mano en la Biblia. Nacer de nuevo no es hacer una oración. Nacer, mire cómo el mundo nos ha manipulado y a veces hasta ha entrado en las iglesias métodos, hermanos, que solamente el mundo, hermano, está teniendo éxito y lo queremos traer a la iglesia como pensando que ese es el sistema. Pero cuando vemos, hermanos, no vemos estas cosas en el tiempo de Pablo. Dice que ellos recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra que tiene poder. Cuando nosotros miramos esto, hermano, nos sacude en nuestros días, porque el Espíritu Santo es el único quien puede producir ese nuevo nacimiento, hermanos. ¿Qué produjo el nuevo nacimiento en tu vida en esta noche? Pensá un momentito. ¿Qué produjo? ¿La oración? ¿El bautizarte? ¿El levantar la mano? No estamos diciendo que es malo. Yo te he dicho que había gente que inclusive hasta en el campo se convirtió a Cristo. Otros se convirtieron a las 3 de la mañana. Es que la palabra queda sembrada, pero también el Espíritu Santo obra. Y entonces la operación de vida del Espíritu Santo conduce la obediencia del pecador. El pecador escucha la voz de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No vas a ver un hijo de Dios desobediente. Un hijo de Dios es obediente, es tentado a la desobediencia, amados hermanos. Pero vivimos en nuestros días donde hay gente que dice, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no camino con Dios, yo voy cuando quiero, siento esto, ¿quién dice? Y invocan el nombre de Dios. Es para meditar que puede haber un engaño. Separar al creyente sellado es como, en este caso, propiedad personal de Dios. Nosotros en muchos momentos hemos leído en nuestras Biblias, en este púlpito por otros hermanos y por su servidor fue declarado Efesios 1:13, dice que fuimos ¿qué? Sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Alguien que tiene un sello tiene propiedad? ¿Sí? Tiene propiedad. Pertenece a alguien. Si vos sos sellado por el Espíritu Santo, ¿por qué estás haciendo lo que quieres con tu vida? Si Dios te dice que debes amar a tu hermano, ¿por qué no estás amando a los hermanos? Dices, ¿cómo lo puedo amar a mis hermanos? Bueno, en el tiempo de Cristo tal vez tenían que ir en caballo, en camello, a visitar, a alentar, pero hoy en día tenemos más medios. Puedo amar a mi hermano llamándole, puedo ir a amar a mi hermano visitándole, consolándole, abriendo las escrituras, estimulando, estando en los tiempos buenos de felicidad. Entonces, un creyente, hermano, que realmente es sellado, como nosotros lo hemos leído en Efesios 1:3, es propiedad personal del Espíritu Santo. Pero también habita luego en el corazón del salvo, haciéndolo templo de Dios. Nosotros hemos dado de memoria el versículo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y es verdad, ahí lo puede ver usted en 1 Corintios 3:16, versículos muy conocidos, 1 Corintios 6:19.
Pero el templo del Espíritu Santo, hermano, no son las paredes, no son estas ventanas, no son, hermano, el púlpito no es, hermano, esta mesa o estos platos o bolsas de ofrenda. El templo del Espíritu Santo sos vos, somos nosotros. Y, por ejemplo, ¿qué pensás vos en el trabajo? ¿Qué pensás en la universidad? ¿Qué pensás en tu medio hacer? Si sos templo del Espíritu Santo. Qué compromiso, ¿verdad, hermanos? Porque realmente uno era, uy, qué difícil la vida cristiana. Me gusta nomás ser aquellos que nomás llego a la iglesia y estoy un rato y toda la semana vivo para mí. No te engañes. Un hijo de Dios no es que viene a adorar acá. No, nosotros venimos de seguir adorando al Señor en toda nuestra vida diaria, en todas nuestras cuestiones personales que pasamos cada día. Por eso acá termina el versículo que estamos en 2 Tesalonicenses 2:13. Dice la fe en la verdad. Por eso es una diferencia completamente contraria a lo que vemos en el versículo 12 hace rato, que no creyeron a la verdad. Pero lo que está hablando en el versículo 13 está hablando de creyentes, que Dios tomó la iniciativa, los salvó y dice la fe que dice en la verdad. Para nosotros en esta noche nos estamos deleitando con estos mensajes. Estamos disfrutando esta verdad. Usted dirá, bueno, yo no lo siento igual. ¿Por qué yo no lo siento? Bueno, no es tarde para evaluar nuestro cristianismo. Pero el versículo 14 entramos, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Por eso vemos ahí, dice, nos llamó. Y bueno, ¿a quiénes llamó? ¿Estaré yo incluido en el número de los escogidos? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? ¿Estaré incluido entre el número de los escogidos? Es una pregunta. Algunos sinceros creyentes se han dicho, ¿seré yo escogido, Señor? Son preguntas que nos hacemos. Pero dice acá interesante del versículo 14, dice, mediante que dice nuestro evangelio. O sea que a través del evangelio que Pablo predicó o que nosotros alguna vez hemos predicado o seguimos todavía predicando, dice acá, de una cosa podemos estar totalmente ciertos, según el versículo que estamos viendo, el cual nos llamó mediante que dice nuestro evangelio. Que todo aquel que reciba la verdad del evangelio, ¿no? Porque ¿quién la recibe? ¿Quién tomó la iniciativa? Fue Dios. El Espíritu Santo obró. Si vos le recibiste al Señor como tu Salvador y Señor, y vos te das cuenta que sos templo del Espíritu Santo, porque has experimentado ese amor del Señor, has comprendido ese amor, entonces ahora vemos acá que el evangelio que Pablo predicó, que nosotros también lo hemos dado, y reconocemos porque hemos recibido la verdad de quién? Del evangelio. No la verdad de una religión, la verdad del evangelio, como Salvador y Señor. Y le estamos siguiendo como discípulo y siervo escogido. El Señor le dijo, si alguno no dejare padre y madre y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso es una lucha diaria, amados hermanos. Estamos comenzando este 2021 y bueno, como este hermano tenía planes, vos tenés planes, yo tengo planes, pero ¿sabes qué? ¿Sabe quién maneja tu plan y maneja el plan del misionero y maneja mi plan? Es Él. Y hay a veces que nuestros planes no van de acuerdo a Dios. Y es por eso, digamos, que vemos acá que aunque vemos que el discípulo que le sigue, que es un siervo escogido, los tesalonicenses se hallaban en situaciones difíciles, hermano. Mire 1 Tesalonicenses para acercarnos al final. Dice acá el versículo 4 de 1 Tesalonicenses, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál elección? Bueno, acordémonos que Dios nos eligió. Pero también, ¿por qué respondimos? En obediencia, porque el Espíritu Santo. Entonces, si vos elegiste que Él sea el Salvador, hermano, de Tesalónica, entonces, realmente, digamos, no puedes por qué andar cambiando. Mire, por favor, hasta el versículo 6. Estamos en el versículo 4. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo,
en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿En qué situación estaban estos hermanos después de la elección? ¿Tuvieron tribulaciones o no? ¿Tuvieron angustias? ¿Tuvieron aflicciones? En esta noche yo te quiero decir, ¿vos tenés preocupaciones? ¿Tenés aflicciones? ¿Tenés dificultades? Dice que ellos llegaron a ser imitadores ¿de quién? De Pablo. A veces Dios nos pone en nuestras vidas hombres y mujeres que vos debes imitar la fe. No imitar el mal carácter, pero imitar, mira cómo lee la Biblia. Yo debería estar leyendo la palabra, debería estar orando. Porque Pablo fue claro con Timoteo. Si usted va conmigo a primera de Timoteo, mire conmigo acá. Dice la palabra de Dios acá, bueno, enseguida ahí, hermanos, del libro que estamos, de Segunda Tesalonicense, ¿no? Dice la palabra del Señor acá en Segunda Tesalonicense, hermanos, perdón, yo le dije Primera Tesalonicenses. Capítulo 3, hermanos. Dice, pero tú has seguido, versículo 10, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Acá hay 7 cosas, digamos, que tienen que ver con el carácter de piedad, en 2 Timoteo 3:10, ¿no? Pero tú has seguido, ¿qué dice? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ahora, sabemos que la frase no termina ahí, sigue después, porque ahora habla de las cosas que Pablo vivió con aquel que en este caso le estaba siguiendo. ¿Y quién estaba siguiendo a Pablo en el versículo 10? Dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Timoteo. Eso nos hace pensar algo, hermano, que el evangelio no llega nomás con palabras. Cree en el Señor. No, nosotros transmitimos algo a las personas. No nos debemos olvidar eso, transmitimos algo. No podemos decir, bueno, yo llevo un folleto, le hablo del evangelio, no. Pablo está diciendo, mira, el que es un discípulo del Señor, también, así como Pablo, él tuvo que transmitir a Timoteo, dice, tú has seguido, ¿qué dice? Mi doctrina, conducta, segundo, propósito, tercero, fe, longanimidad, amor, paciencia, 7 cosas importantes. A veces nosotros decimos, ¿por qué mis hijos no siguen al Señor? ¿O por qué mis sobrinos, mis primos, mi esposo, mi esposa no siguen al Señor? Porque vos transmitís lo que vos sos. Hermanos, nosotros pasamos persecuciones, pasamos pruebas, dificultades. Y frente a esas dificultades, ¿sabes quién te está mirando? Cuando vos cargas la Biblia cada domingo y te mira que te violentás, que cambias tu ser, y vos estás transmitiendo algo. Y después decimos, ¿y por qué no siguen aquellos creyentes? Porque saben que no somos reales a veces, que no estamos transmitiendo una fe genuina. Y Pablo dice, mira, tú has seguido, ¿qué dice? Mi doctrina. Y empieza a dar la lista. Y no te pensé que yo te estoy transmitiendo mi doctrina, mi longanimidad en tiempos buenos, mira, en persecuciones, en grandes dificultades. Los hermanos de Tesalónica se habían convertido verdaderamente y su elección era verdadera. En segundo lugar, para finalizar, no debemos esconder la verdad, sino que debemos ser como fieles padres de familia, que sacan cosas nuevas y cosas viejas del tesoro de la verdad de Dios. Mateo 13:52. Si usted lee ese pasaje, hermanos, cuando se convirtió Mateo, que era llamado Leví, él invitó a todos los publicanos, porque él estaba gozoso. ¿Sabe quiénes llegaron a esa fiesta? Y yo le animo a usted a escuchar algunos mensajes que he dado en el pasado acá, de esos pasajes que tienen que ver con esos fariseos y religiosos que habían llegado y se sentían celosos de ver la alegría y el estar tan contentos de los discípulos del Señor, ¿no? Dicen, ¿por qué nosotros ayunamos, hacemos esto? Y el Señor le hace ver, digamos, claramente que ellos estaban, hermano, sin entender esta verdad. Y por eso hay algo claro que dice el hermano Wisber.
que así como padre de familia debemos sacar cosas nuevas y cosas viejas del tesoro de la verdad de Dios. Aún dice las malas verdades que puedan ser halladas en la palabra de Dios y no debemos pensar que ya lo sabemos todo. Por ejemplo, en esta noche vos deberías haber sacado algo nuevo. Yo he leído varios pasajes y sigo hasta el día de hoy sacando más y más tesoros para mi propia vida y compartiendo con otros, como ustedes, con mi familia o con los que Dios pone en el camino. Si nosotros nos quedamos con solamente, bueno, así lo dicen y no buscar la verdad, te vas a cansar. Y los fariseos, hermanos, no podían darse cuenta de que los discípulos del Señor estaban contentos y gozosos porque el Señor estaba en medio de ellos. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu vida espiritual? Amado, date cuenta, como dice acá el versículo que estamos leyendo, 14. Muchas veces, hermanos, caemos en estas cosas y podemos ver que el Evangelio, hermano, hace una obra en nuestras vidas. Para alcanzar la gloria, termina el versículo 13. ¿Cuál gloria, hermanos? Es que Dios ha hecho un llamado eficaz. Y Él le dijo a los mismos judíos el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Y también el apóstol Juan escribe en San Juan 7, 37, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Cuál es el resultado en la mayoría de los casos? Cuando yo estoy diciendo esta invitación. ¿Cuántas veces cuándo ustedes fueron la última vez que vinieron a ver a un inconverso convertido acá en nuestra iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto alguna vez tú le dijiste a alguien, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿El Señor mismo lo dijo, sí o no? El Señor mismo lo dijo ahí en este pasaje que estamos mirando en esta noche. ¿Y sabe cuál fue el resultado de la mayoría de los casos? Fue negativo. Fue negativo, hermanos. Porque si hubiera sido positivo, muchos se hubieran convertido, pero no muchos. Y sabe que el Señor le tuvo que decir ahí en San Juan 5:40, en los casos negativos, dice, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Así le dijo, no queréis venir a mí. No es que no podían, no querían. En conclusión, hermano, Mateo 20:16 dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora te está respondiendo a la verdad. Muchos son, ¿qué dice? Los llamados, y pocos los escogidos. Los que verdaderamente llegan a formar parte de este pueblo escogido de Dios. Aquí Pablo, volviendo a Tesalonicenses donde estamos, escribe que este llamamiento, hermano, es general, es a todos. Claro, es para todos y se refiere al de los creyentes. Pero también, hermano, vemos que ha sido eficaz, porque dice para alcanzar la gloria. Por eso, hermano, la salvación es no solamente un libramiento del mal del cuerpo, porque el cuerpo va envejeciendo, del alma, porque 1 Tesalonicenses 5:9 dice que Dios nos guarde, dice, en espíritu, alma y cuerpo. Es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, hermanos. Entonces, ¿ustedes creen que los discípulos, hermanos, los hijos de Dios, van a ser resucitados? ¿Van a ser transformados? ¿Has compartido en estos últimos días a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Por eso, hermano, cuando el Señor dijo la palabra en la cruz del Calvario, consumado es, cuando vos seas transformado a la imagen del Señor, si sos salvo, si son salvos, si somos salvos, entonces, hermanos, podremos decir también, como el Señor dijo, consumado es. Ahora he hecho una salvación que terminó con la gloria de Dios. ¿Sí? Será un eslabón, hermano, donde será la elección, porque hemos sido elegidos. En segundo lugar, Él nos llamó. En tercer lugar, Él nos justificó. Y por último, nos glorificó. ¿Usted tiene esa esperanza? Estudie lo que le estoy diciendo. La semana que viene vamos a ver la soberanía de Dios, porque yo pudiera hablar más acerca de los acontecimientos, pero esto da esperanza. Por eso termina el versículo que en esta noche no lo hemos terminado. Y si usted
Está ahí en 2 Tesalonicenses. Si usted cree que no da esperanza, bueno, en esta noche hay muchos que necesitan al Señor. Dice el último versículo que lo vamos a ver la semana que viene. Dice así la palabra del Señor en el 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra que dice y obra. En toda buena palabra. ¿Qué es lo que va a confortar nuestros corazones? Esto. ¿Sí? Yo sé que los que no tienen esperanza no van a tener confort, pero ustedes sí, hermanos. Entonces, que en esta noche, hermanos, usted salga de este lugar sabiendo de que usted ha sido elegido, que bajo ese amor medite claramente que usted le obedeció al recibir a Cristo, sea levantando la mano, sea poniendo la mano en la Biblia o arrodillado en su casa, pero usted ahora es un hijo de Dios obediente. No obedece porque viene a la iglesia, obedeció el día que se entregó al Señor, porque Dios tomó la iniciativa y el Espíritu Santo cautivó tu corazón, obró a través de su palabra y produjo un nuevo nacimiento. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a crecer tu fe o no? Claro que sí. ¿Va a crecer tu amor? Claro que sí. Meditemos en esta noche. Afirmémonos. Vamos a tener una invitación. Usted dice, ¿hace falta una invitación? Claro que sí, hermanos.